Ok, entonces, muy buenos días para todos, a Camilo y a Juan Pablo. El día de hoy vamos a hacer una asesoría en matemáticas, ¿sí? Entonces, nuevamente ya estamos acá finalizando, mejor dicho, hoy es el último día para entregar esta guía. Entonces, yo ahorita en las tardes estaría buscando sus trabajos y calificándolos y pues quedaré pendiente frente a eso. Eh, Vamos a aprovechar esto para cualquier duda que hayan tenido frente al desarrollo de esta guía y tengan en cuenta pues de que hemos venido trabajando a lo largo de este mes largo y recordarles que la siguiente entrega nuevamente va a ser cortica, ¿sí? En la semana pasada nosotros estuvimos, fue como en una semana de vacaciones, ¿sí? Tanto docentes como estudiantes. Ahora pues ya tenemos nuestras actividades comunes y corrientes. Entonces, acá abrimos el espacio para las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a frente a cómo era este ejercicio? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué pregunta tienes? Déjame, yo me muevo hacia las preguntas para que ustedes puedan leer, ejecutar acá frente a esta actividad que me parecía sencilla. ¿Alguna duda? ¿Cómo lo desarrollaron? ¿Cuál fue su experiencia? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? ¿Sí? Que era la número 1. ¿Cuál es la coordenada en el eje Y de la estrella? ¿Sí? Entonces, la explicación era muy sencilla, era revisar cuáles eran las coordenadas de lo que habíamos visto, cuál era el orden específico, cuál era la primera y cuál era la segunda, que si era la primera estamos hablando del eje X, que si era la segunda era lo que nosotros estamos hablando del eje Y. ¿Sí? Entonces acá podemos mirar que tenemos que identificar también los elementos. El número 1 es la estrella está ubicada en las coordenadas 3, 9. Y la pregunta nos está indicando que digamos cuál es el eje Y, que sería en este caso 9, ¿sí? Vamos a marcarlo con nuestro lápiz, ¿sí? Para que tengamos más en cuenta esto. Y es que por lo menos este 3 de acá es lo que nosotros denominamos el eje X, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, son el número de veces que nosotros corremos del 0 hacia la derecha para encontrar la posición de la estrella. Luego, para poder ubicarla perfectamente, vamos a buscar también en el eje Y. En el eje Y tenemos el número 9, que si ustedes miran y yo trazo una línea desde el 3 hasta el 9, ¿sí? Tanto vertical como horizontal, ahí tenemos la intersección de la estrella, ¿sí? Ahí pues esa era la lógica de este trabajo, buscar esos dos puntos. Pero la respuesta tenía que ser por aquí que ustedes escribieran el eje Y de la estrella es 9. Eso era lo que tenían que hacer en ese ejercicio. Sencillo, ¿sí o no? Ningún problema. No tenemos ningún problema frente a eso. Luego, pues se repetía la misma temática, ¿sí? Vamos a encontrar diferentes elementos y pues tenemos que hallar entre el triángulo, entre la eje X o el eje Y. Camilo, ¿tú me podrías ayudar con una? A ver, ¿qué tal la siguiente? O dime una que quieras. ¿Qué tal el corazón, el rombo, la flecha, el pentágono? Escoge una y me dices cuál quieres hacer. El triángulo. El triángulo es el siguiente. La pregunta es, ¿cuál es la coordenada en el eje Y del triángulo? Entonces, por favor, colabórame. Yo te ubico el triángulo y tú me dices cuál es la coordenada. Entonces, voy acá a borrar.
y te coloco el triángulo. El triángulo está ubicado acá, en esta parte del mapa, volando ahí. Entonces, nuevamente, ¿cuál sería la coordenada en el eje Y para este triángulo? 4. 4. ¿Cómo sabemos que es el 4? ¿Por qué no es el 3? Porque está directo en el 4. ¿Cómo, Camilo? Porque el triángulo también está a 3 casillas del 4. Sí, pero la razón es porque en el eje Y, que es el eje vertical, tenemos que movernos 4 puntos, ¿sí? Recordar que el eje Y es el vertical, el que nos indica cuántas veces tenemos, cuánto tenemos que subir o cuánto tenemos nosotros que bajar, ¿listo? En el siguiente ejercicio, no sé, acá, a ver, vamos a ver. En el siguiente ejercicio, el número 2 explica, o bueno, ubica en el plano cartesiano los siguientes puntos y menciona en qué cuadrante están. Yo acá me pregunto, ustedes leyeron de los cuadrantes y entienden qué son los cuadrantes, ¿sí o no? Acá yo me devuelvo para que ustedes vean. Uy, hay que borrar ese texto. Aquí en esta tenemos los cuadrantes en un plano. Vamos a tratar de hacerlo un poco más grande. Entonces hablamos de los cuadrantes. Resulta, acontece que la combinación de números positivos y negativos nos ayuda a ubicar lo que son los cuadrantes. Nosotros miramos lo de la recta numérica al comienzo del año, ¿sí? La recta, que uno dibuja una línea horizontal y nosotros decíamos que partíamos del 0 y que del 0 hacia la derecha encontramos los números positivos y que del 0 hacia la izquierda hablamos de números negativos, ¿sí? Lo mismo pasa acá en nuestro plano cartesiano, porque ahora en el plano cartesiano son dos líneas perpendiculares o paralelas. ¿Se acuerdan cuáles eran las líneas paralelas y cuáles eran las perpendiculares? Juan Pablo, ¿me puedes colaborar con esa pregunta? ¿Cuáles eran las líneas paralelas y cuáles eran las líneas perpendiculares? Que esa la miramos en la guía número, creo que 3. Aló, aló, Juan Pablo, ¿estás? Juan Pablo, Juan Pablo. Ok, bueno, creo que estoy solamente contigo, Camilo. Entonces, Camilo, ¿tú te acuerdas cuál era las líneas paralelas y las líneas perpendiculares? Al menos un sí o un no. Son un sí, listo. Entonces, voy a dar por sentado que sabes cuáles son las líneas paralelas y las perpendiculares. Hacemos el repaso. Las líneas paralelas, ¿sí? Eran esas líneas que no se cortaban, es decir, no se podían tocar y que iban en un ángulo exacto, ¿sí? No, ellas no se tocaban ni se torcían. Por más que tú midieras en cada punto, ya sea al comienzo o al final, el ángulo era perfecto, de 90 grados, y iba a ser el mismo en cada uno de los puntos. Es decir, que iban derechitas, van hacia el mismo lado, mientras que las perpendiculares eran las que se cortaban y cuando se cortaban en ese punto que hacía era un ángulo perfecto de 90 grados, ¿sí? No importa en qué parte lo mirabas, pero era 90, 90, 90 y pues ahí ya teníamos las líneas perpendiculares. En este plano cartesiano es un cruce de líneas perpendiculares. Tú miras que hay una línea horizontal y una vertical y donde se cruzan es lo que nosotros llamamos el origen, el punto cero, ¿sí?
Y como son rectas numéricas, entonces lo que pasa es que la vertical ahora es como si moviéramos la recta que está así de horizontal y la subimos así paradita. Es lo mismo, donde se cortan estas dos rectas, el punto cero, el punto de origen, es donde empezamos a contar. Si nos movemos hacia la derecha, vamos a encontrar los números positivos. ¿Sí? Empezamos aquí. Del cero a la derecha encontramos los números positivos. Y del cero a la izquierda encontramos nuestros números negativos. ¿Sí? Muy igual a lo que era la recta numérica. Nuevamente, lo único difícil de entender es nuestro eje vertical, pero es exactamente lo mismo. Ahora no vamos a tener en cuenta derecha e izquierda, sino arriba y abajo. Del 0 para arriba, números positivos. Del 0 para abajo, números negativos. ¿Sí? Eso es lo único que hay que entender en este plano cartesiano, que va un poco más allá de lo que hemos trabajado, que es la línea recta, la línea de los números, la recta numérica. Entonces, de ahí es que salen los cuadrantes. Cuando decimos que encontramos una coordenada cuyos números, tanto en el eje X como en el eje Y, son positivos, decimos que el cuadrante es el número 1. O sea, la coordenada está ubicada en el cuadrante número 1. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos acá, positivo y positivo, esto quiere decir que vamos a tomar estos números de acá y estos números de acá, y la zona en donde se va a ubicar es por obligación acá. Cuadrante número 1, donde vamos a trabajar la mayor parte del tiempo, ¿sí? Siempre vamos a estar ubicados en este plano, a menos de que existan eh, variables negativas, números negativos. Entonces, luego, dependiendo de cómo se vaya moviendo esto, pues vamos a mirar los otros cuadrantes. Cuando es uno negativo y positivo, pues decimos que es el cuadrante número 2. Cuando hay dos números negativos, el cuadrante número 3. Y cuando estamos en el positivo o negativo, vamos a encontrar el cuadrante número 4. Hay algo muy importante y es tener en cuenta el orden. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre el cuadrante número 2 y el cuadrante número 4? ¿Sí? Porque tú me vas a decir, profe, pero es que en el número 2 hay tanto positivos como negativos y en el 4 también hay positivos y negativos. Pero nuevamente es el orden de la coordenada, porque en el número 2 estamos hablando de negativos y positivos, ¿sí? En ese orden, primero negativos y luego positivos. ¿Por qué? Porque primero manejamos el eje X, que en este caso es el negativo, y el eje Y, que es el positivo. Y si tú miras, primero el X y luego el Y, cuadrante número 2. Si vamos ahora en el cuadrante número 4, es primero los positivos y luego los negativos, y ahí ya tenemos la dirección para nuestro cuadrante número 4. ¿Sí? Muy importante que tengamos en cuenta eso. Ya una vez tengamos este tema perfeccionado, si ya sabemos cómo ubicar los números, simplemente revisando sus signos, ya podemos hacer esto mucho más fácil sin necesidad de graficar. Pero igual también me gustaría que graficaran. Entonces, si yo te pregunto a ti, la coordenada, la primera coordenada, que es 3 2, ¿sí? ¿En qué, en qué sector estaría ubicado? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4? Tú dime, Camilo. Recuerda que son dos números positivos. Camilo, ¿estás? Ok, entonces me dices tú, la coordenada 3 2, ¿en qué cuadrante se ubica en nuestro plano cartesiano?
Recuerda que son los números positivos, ¿sí? Voy a moverme un poquito para arriba nuevamente para que tú puedas ver los cuadrantes. Recuerda que es la coordenada 3, 2. ¿Dónde lo ubicarías? En el cuadrante 1. ¿En cuál? En el cuadrante 1. En cuadrante 1, muy bien, porque estamos hablando de números positivos, ¿sí? Vamos ahora a hacer dos al mismo tiempo. Yo quiero que ahora mires este número, creo que nos aparece acá, este cuadrante, que uno dice, no, ya lo hicimos, y es este, -3 y -2. ¿En cuál cuadrante estaría esa coordenada? -3 y -2. Vamos a ir nuevamente arribita para que tú puedas mirar los cuadrantes sin que me digas en cuál está. -3 y -2. En el cuadrante 3. En el cuadrante 3, muy bien, donde están ubicados los negativos. Ahora, sin ver los cuadrantes, vamos a hacer el siguiente. ¿Qué tal el cuadrante -1, 5? Recuerda que es importante el orden. -1, 5. En el cuadrante 3. El cuadrante 3, -1, 5. Recuerda que habíamos colocado -3 y -2 en el cuadrante 3, ¿sí? El cuadrante número 1 es donde están positivos tanto en X como en Y, ¿sí? El cuadrante número 2 es cuando el primero, o sea, X, es negativo y Y es positivo. El cuadrante número 3 es cuando X y Y son negativos. Pero el cuadrante número 4 es cuando X es positivo y Y es negativo. Nuevamente, miramos acá la coordenada que tenemos, que es 1, 5. Miramos que el primer número, recuerda, el primer número de ese eje X es positivo. Entonces ya tenemos la primera pista. Al estar X en la parte positiva, tenemos dos posibles respuestas, o el cuadrante 1 o el cuadrante 2. Digo, el cuadrante 4. Pero como luego miramos la segunda coordenada, que es -5, eso quiere decir que se ubica hacia abajo del 0, ¿sí? El eje Y es negativo, entonces el único que nos queda es el cuadrante número 4, ¿sí? Si nosotros venimos acá, tenemos aquí en el chat, ah, Juan Pablo, sí estás. Ay, gracias a Dios estás acá, Juan Pablo. Eh, entonces, vamos a mirar lo que era aquí lo de los cuadrantes, ¿sí? Acá íbamos con los cuadrantes, Camilo, y tú puedes ver, entonces, era 1, 5. Si yo cojo acá, vamos a hacer ahora es como una estampita para colocarlo. Decimos que está en, recuerda la coordenada, 1 menos 5. Entonces vamos desde el 0 y contamos la primera. ¿Cuántas veces me tengo que mover en el eje X para la coordenada 1, 5? Camilo o Juan Pablo. Recuerda que la coordenada es
1 menos 5. Toca moverse una vez en el cuadrante X. Ajá, 1. Acá ya lo tengo. Entonces vamos a colocar aquí Y el 1. Vamos a colocar aquí bajamos. acá. Y ahora Sí, el menos 5 en Y. ¿Cómo sería la dirección? ¿Subiendo o bajando? bajando. Toca Bajando. entre la mitad en 4 y en 5. El 6. Ahí está. O sea Eso. que estaría ubicado más o menos en este lugar. La estrellita indica en dónde estaría ubicado. Si ustedes miran, se ubica en el cuadrante número 4. Entonces, este tema sencillo, botado, ¿sí o no? Muy fácil para todos. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esto? ¿Todavía no entienden los cuadrantes que indican? No. O cómo es Pero esto? yo tengo una en la última, en la última. A ver, ¿cuál es la pregunta, Juan Pablo? En el último punto. En el último punto. Sí, Bueno, señor. vamos así como por orden a ver si alcanzamos a llegar al último y vamos al número 3 donde dice explica cómo se puede mover un punto fijo en el plano cartesiano, 2 unidades hacia arriba. ¿Alguien me quiere decir esa? Es importante esta tercera pregunta porque nos ayuda en la última pregunta. Si entendemos esta tercera, la última nos es más fácil para nosotros. Nuevamente la pregunta es, explica cómo se puede mover un punto fijo en el plano cartesiano 2 unidades hacia arriba. ¿Sí? Para eso nos vamos a ubicar acá en este paso a paso. El de cómo movernos 2 unidades hacia arriba, acá, mover un punto en el plano cartesiano. Dependiendo de lo que vamos a hacer, déjame ver si yo puedo acá ubicar en Excel. Esto creo que lo vamos a mirar en informática. Vamos a movernos a Excel. Excel. New share, Excel, screen. Vamos a acá crear nuestra tablita. Vamos a colocar nuestro eje X, nuestro eje Y. Vamos a marcarlas. Y tenemos acá en el chat. Claro, Juan Pablo, tú lo puedes decir. Estamos acá participando todos. Es para mover un punto fijo en nuestro plano cartesiano hacia arriba, aplicaremos la operación al segundo número de la coordenada. ¿Y qué operación sería esa, Juan Pablo? Sería hacia arriba, sería operación. Ay, se me olvidó, sumando. ¿Sumando? ¿Y qué pasa No, si resto? restando, porque sumando es para la Y. O sea, si yo quiero subirlo 2 unidades, ¿resto o sumo? ¿Qué pasa si yo sumo y qué pasa si yo resto? Pues, cuando se suma, pues se sube el número, ¿no? Del resultado. Vamos a revisar nuevamente aquí. Me recuerdo también. Entonces, aquí vamos a mover, tenemos el ejemplo, vamos a mover 2 unidades hacia la derecha. Recordar que el orden de los números en la coordenada nos indica cuál es. El primero, que es el eje X, y el segundo, que es el eje Y. En este primer ejemplo, pues dice que hacia la derecha, vemos que se le suman 2 hacia la derecha al primer número, o sea, en el eje X. El eje X, que es el horizontal, pues nos vamos a mover tanto izquierda como derecha. Si sumo, me voy para la derecha. Si resto, me voy para la izquierda. Pero la pregunta del ejercicio era movernos hacia arriba. Entonces aquí tenemos el ejemplo de la coordenada 3, 2. ¿Sí? Como pueden ver, en este caso dejamos el 3 quietico porque el 3 es ¿sí?
Y vamos a coger al 2 y como la idea es subirlo 2 unidades hacia arriba, vamos a sumar para que el nuevo punto que nos dé es 3, 4. Y si ustedes miran acá, nos están colocando el punto y una flecha que indica el movimiento, ¿sí? Cómo se movió este. Acá hay un error, ¿sí? Me aparece ubicado como 1,2. Ahí les ruego que me perdonen, pero tiene que ser 3, 4, tal como está escrito en la parte de arriba, ¿sí? Eso es para moverlo. Y si yo resto, pues acá tenemos el ejemplo. Va bajando, ¿sí? Ahora acá le estamos restando a Y2. Y lo que pasa es que el punto que está en la parte 3,2 baja 2 unidades. Muy bien, Juan Pablo, gracias por la explicación. Nos movemos al número 4, ubica los siguientes símbolos. Esto nuevamente son los cuadrantes, es un repaso. Vamos en esta que dice, usa las coordenadas para dibujar. ¿Me pueden decir qué figura les dio? Si un cuadrado, un gato, un triángulo, una estrella. Un corazón, un corazón. Un corazón, muy bien, Juan Pablo. Luego dice, traslada la figura obtenida 5 puntos desde la actividad, perdón, en el punto 5 en la actividad 10 unidades hacia la izquierda y dibuja el resultado. Esto es lo que tenemos que hacer, a coger nuestro corazón y moverlo 10 unidades hacia la izquierda, es decir, lo movíamos de cuadrante, del 1 hacia el 2. Y este último, que es donde Juan Pablo quiere hacer hincapié, hacer importancia. Y la verdad, me pareció bonito. Yo espero que les haya gustado el mapa. Yo mismo lo hice. No lo saqué en ninguna página, lo hice yo. Claro que con ayuda de algunas páginas. Entonces tenemos acá una que dice, hola aventureros, en el siguiente mapa de 24 por 32 existen 3 tesoros escondidos y debes hallar las coordenadas de estas riquezas y trasladarlos a la fogata de tu base. Recuerda que el centro del mapa está marcado por un círculo. Y luego nos da un ejemplo de uno de los 3 mapas, o te digo 3 tesoros, que es el tesoro número 1, ubicado en la coordenada -14, -9. Pido perdón, nuevamente está mal ahí, porque es 14, 9, ¿sí? A los que alcanzaron a hacer esto. Entonces vamos a agrandar un poquito más la imagen. Vamos acá a agrandarla. Listo. Entonces para comenzar, vamos a hacer el análisis de este mapa. Venimos acá y van a encontrar 2 círculos. Este primero acá, que está en la bifurcación, es decir, cuando un camino sale el otro, esto es un pozo. Esto es un pozo. No lo vayan a confundir porque muchas preguntas serán, profe, ¿y ese segundo círculo qué es? Esto es un pozo. ¿Listo? Acá lo quitamos y ahora sí, este círculo que está acá en la mitad del mapa es la mitad del mapa, el centro. ¿Sí? ¿Cuál era la tarea ahora para nosotros podernos ayudar con este círculo que está en toda la mitad del mapa? Pues la idea era dibujar un mapa cartesiano que nos ayudara a buscar las coordenadas. ¿Sí? Entonces nosotros teníamos que ir por acá con un lápiz, con una regla, con lo que tuviéramos a mano y tratar de dibujar una recta en nuestro eje X. ¿Sí? Ahí ya está nuestro eje X y nuestro eje Y. Vamos a movernos un poquito. Vamos a mover eso por acá arriba y listo. Y nuestro eje Y. Ya cuando nosotros tenemos plasmados nuestros ejes, ya es solamente cuestión de buscar los tesoros, identificarlos. Vamos a resaltarlos. Acá tenemos algo en el chat. Camilo, informática actualmente no se envía es porque no todos los muchachos tienen los recursos, pero para eso nosotros tenemos asesorías. Te invito los días viernes que tenemos asesoría informática a que estés con nosotros y estés pendiente de lo que vamos trabajando en los computadores, ¿sí? Esa pues es mi invitación. Nuevamente pues volvemos acá lo del plano, ¿sí? Entonces hay que identificar los tesoros y nos movemos aquí. Acá hay un tesoro, acá hay un tesoro y acá arriba hay otro tesoro, ¿sí? Ahora hay que identificar son
las coordenadas, ¿sí? Esto es sencillo porque luego nos vamos moviendo es por los ejes. Entonces, nuevamente vamos a mirar el del ejemplo, que nos dice que el tesoro está en menos 14,9. Entonces, cogemos nuestro eje X y nos movemos menos 14 posiciones, es decir, del 0 hacia la derecha o a la izquierda. El que quiera responder. Tenemos menos ¿Qué dijo, 14. profe? No Tenemos la entendí. coordenada menos 14. Vamos a Sí. movernos primero en nuestro eje X, donde está el menos 14. ¿Hacia qué lado tengo que moverme contando desde el 0? ¿Del 0 hacia la derecha o el 0 hacia la izquierda? El 0 hacia la izquierda. Hacia la izquierda, muy bien. Entonces empezamos a contar. Tengo que llegar hasta menos 14, entonces menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14. Entonces aquí ya tenemos nuestro menos 14 y podemos dibujar nuestra línea hacia el tesoro. Muy bien, aquí ya tenemos nuestro primer pedacito de coordenada. Luego la siguiente sería 9. Nuevamente recuerden que era un error, los que lo encontraron bien. Entonces ahora tengo que coger menos, la siguiente coordenada que es de 9. ¿Hacia qué dirección tengo que moverme? ¿Hacia arriba o hacia abajo? El que quiera. Juan Pablo, Camilo, el que quiera responder. Recuerde que la coordenada es menos 14, que ya nos movimos en nuestro eje X. Ahora sería el eje Y y nos moveríamos, recuerda que es 9. ¿Hacia dónde nos moveríamos? ¿Hacia abajo, Juan Pablo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces contamos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí ya podemos dibujar nuestra línea a nuestro mapa y ahí está. Ya tenemos nuestro tesoro, como nos indica el ejemplo, menos 14,9. Ahí está ya ubicado nuestro primer tesoro. Ahora tenemos que ubicar es la fogata de la base. Para eso, entonces miramos el mapa y vamos a encontrar que en la esquina superior derecha hay un título que dice base y vemos dos tiendas de campaña, una fogata, arbolitos y una muralla que lo rodea. Aparentemente esas dos cositas como entre cafés, si lo tienen a color, van a encontrar que van a ser como una especie de puerta. Muy bien, si la señalaron, la base. Ahora lo que tenemos que hallar es la coordenada que existe para encontrar la fogata. La fogata, pues obviamente ustedes la habrán distinguido, que es, a ver, yo coloco acá mi circulito y van a encontrar que la fogata es esto de acá, ¿sí? Como unas piedras, sí, como que para detener el fuego y en la mitad un color amarillo, eso es nuestra hoguera. Necesito que me ayuden a buscar la coordenada. ¿Cuál sería la coordenada para eso? Empezamos entonces nuevamente buscando la coordenada X por orden, ¿sí o no? Entonces tendría que yo ir otra vez hasta el 0 y empezar a contar los cuadritos hacia la derecha hasta llegar a donde es la hoguera. Entonces nuevamente 1 positivo, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo, 6 positivo, 7 positivo, 8 positivo, 9 positivo, 10 positivo, 11 positivo, 12 positivo. Y acá sale el 12. 12 positivo. Ahora vamos a mirar ahora en el eje Y cuál sería la coordenada. Nuevamente tengo que contar para llegar hasta la fogata. Entonces vamos nuevamente desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y encuentro que es el 7 positivo para encontrar
la coordenada total. Entonces, ¿alguien me puede recordar la coordenada? En X, esto sería, vamos a colocarlo. Aquí vamos a colocar un pequeño recuadro de texto para recordarnos que aquí es un 7. Y vamos a colocar otra coordenada para la acá. Nuevamente contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12. Marcamos aquí de que son 12. ¿Sí? Y marcamos arribita también para que no se nos olvide que la coordenada es 12,7. Así no se nos olvida en dónde está marcada la hoguera. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que terminar de hacer? ¿Sí? Ya sabemos que está en el 12,7. Bueno, también marquemos acá este tesoro. Este tesoro está ubicado en la menos 14. Abrimos acá, menos 14,9. Si ahí aparece menos 14,9, ya tenemos entonces esto. Ahora lo que tenemos que hacer es mirar qué operación tenemos que aplicar a la primera coordenada del tesoro para hacer una traslación de este primer tesoro hacia la fogata, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuántas veces yo tengo que mover en X para mover ese tesoro hacia la base, hacia la fogata? Entonces, esto es sencillo, no hay que echarle cabeza tanto. Significa que son desde menos 14 hasta el 0, son 14 posiciones. Y desde el 0 hasta el 12, pues son 12 posiciones. Sumo 14 y 12. ¿Y cuánto es 14 más 12? ¿Alguien que me colabore? ¿Cuánto es 14 más 12? Sí, Juan Pablo. Y 26. No, porque acá está en negativo. No vamos a pensar en positivo y negativo esta vez porque vamos a tratar de movernos desde menos 14 hasta 12, ¿sí? Vamos a colocar entre comillas valores absolutos, sin importar en qué parte del plano esté. Entonces nosotros lo que debemos contar es las casillas desde el menos 14 hasta el 12. Entonces vamos a contarlas. Voy a colocar acá mi herramienta de rayitas y vamos a decir que el movimiento es desde este menos 14 hasta el 12. Entonces, de aquí hasta el 0, sé que hay 14, pero igual las cuento. Entonces empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Si mira que desde el menos 14 hasta el 0, pues hay 14 posiciones. Y desde el 0 hasta el 12, pues deberían haber otras 12, pero igual yo las cuento. Pero sigo con el orden, o sea, ya no sería 14, sino 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Hasta acá serían 26 unidades que yo tendría que sumarle, ¿sí? Y ahora del 9 al 7, pues no, es sencillo. ¿El movimiento hacia dónde es? ¿Hacia la izquierda o hacia la, hacia arriba o hacia abajo? De 9 a 7, ¿cuál es el movimiento?
vamos es hacia abajo, el número decrece, de 9 a 7 va bajando, ¿sí? Entonces, si baja en el eje X, se resta. Entonces, se restan 2. Nos vamos a mover acá un poquito hacia arriba y vamos a mirarlo el ejemplo, tal como nos aparece acá. Ahorita borramos esas líneas, pero no la quiero borrar porque es parte de lo que venimos trabajando. Y vemos que en el tesoro número 1, la coordenada menos 14, 9, ¿sí? Es donde está el tesoro. Recuerden que el menos 9 es un error, es 9. Y la traslación, pues venía, acá aparece, entre comillas, la coordenada y miramos la operación de menos 14 a más 26, ¿sí? Esos 26 pues fueron las líneas que nosotros contamos desde el punto del tesoro en el eje X hasta llegar al punto del eje X de la fogata, que son 26 unidades que nos movimos, ¿sí? No, ahí ya no tenemos en cuenta la dirección de si negativo o positivo, pero si contamos la cantidad exacta desde el punto del tesoro hasta la fogata, 26 unidades. Recuerden que el ejercicio está mal porque es un 9 positivo y lo que hay que hacer es de arriba hacia abajo. Entonces ya no es una suma, sino una resta. A 9 le resto 2 y ahí sí me da la posición exacta de la fogata, que es 12,7, que es lo que veníamos trabajando, ¿sí? Volvamos a hacer que coincida en nuestro mapa con las líneas, a ver. A ver, listo. Hoy no. Hay que ser cirujano para este tipo de cosas. Listo, ahí ya está. Nuevamente, pues tenemos nuestros tesoros acá que coinciden con esto. Pues lo que hicimos sería volverlo a repetir para las demás acciones. Pues nuevamente, pues tenemos que coger otro tesoro, ¿sí? Ya movimos el primero, hay que mover nuestro segundo tesoro a la otra base. No sé si alguien quiere colaborarme con eso o si quieren que yo haga el ejemplo como tal. Juan Pablo, Camilo, ¿qué piensan? Bien hecho, Juan Pablo. Acá Juan Pablo me ha escrito 26. Perdóname, Juan Pablo, por no haber visto el chat. Muy bien, Juan Pablo. Listo. Entonces vamos por el siguiente tesoro. El siguiente tesoro, pues vamos a ubicarlo en nuestro cuadrante número 4. Y pues es como lo más fácil. Vamos a ubicarlo el de acá. El que está cerca del río, a la derecha de la torre. Entonces venimos acá con nuestra herramienta de lápiz y empezamos a contar lo que son los cuadritos para mirar en qué parte está. Si empezamos a buscar las coordenadas, recuerden que siempre contamos desde el 0. En este caso, desde el centro del mapa, que es el punto 0, 0, entonces empezamos acá. Primero por el eje X, que es lo más fácil y lo que es más factible y que nos ayuda con el orden. Entonces empezamos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este no es, me perdonan. Ahora sí, mi línea recta. 7, recuerden, 7 positivo. Y luego empezamos a contar nuestro eje Y, que es lo que nos indica qué tan arriba y qué tan abajo está. Nuevamente desde el 0. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería la coordenada para este? Dijimos que era en orden. Primero el X, que es 7, y luego el Y. Pero el Y, recordar que es positivo porque la dirección es hacia abajo. Entonces tenemos la coordenada 7, 12. ¿Sí? 7, perdón, 7 menos 6. Uy, estoy perdido, tengo sueño. 7 menos 6.
Nuevamente hay que contar los cuadritos que nos hacen falta para llegar hasta 12 y 7. Entonces, desde 7, comencemos por el eje X para no perdernos. Tenemos el 7 positivo y tenemos que llegar a 12. O sea, ¿cuánto le falta a 7 para llegar a 12? Entonces empezamos 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. Nos aparece acá 5. Pero también podemos contarlos de la siguiente forma. 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, con 5 unidades lo que nos falta para que 7 sea igual a 12. Y ahora, ¿cuánto le falta desde menos 6 para llegar a ser a 7? Entonces empezamos a contar otra vez los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuadritos. O sea que tenemos que movernos desde de 7 hacia la derecha, o sea que le sumamos a 7, 5, y como vamos desde el menos 6 hasta el 7, que es un movimiento hacia arriba, tenemos que sumar 13 cuadros. Solo así, pues podremos hacer que ese tesoro que está en el punto 7 menos 6 pase a estar en el punto 12, 7. Sencillo, difícil, complicado, no lo creo. Un poquito de práctica y podemos hacerlo cada vez un poco más rápido. Luego tenemos este último tesoro que está escondido hacia la izquierda de la torre en el cuadrante número 3. ¿Sí? Está más allá en el bosque escondido de unos árboles, difícil de encontrar y es como, entre comillas, el más lejano. Nuevamente hay que contar cuadros. Si ustedes ven, estos son sumas y restas nomás. No tenemos nada que hacer y un buen ojo para contar los cuadros. Nuevamente, por orden, comenzamos por nuestro eje X para entender qué es lo que está pasando, pero contamos desde el 0, recuerden que es el centro del mapa, que es nuestro punto 0, 0, y nos vamos a ir moviendo hacia la izquierda. Entonces empezamos con nuestros números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Tenemos acá en el chat. Creo que ahí es. Muy bien, Juan Pablo, pero recuerda que es menos 10 porque estamos hablando desde el 0 hacia la izquierda. En esa parte de los cuadrantes, X es negativo. Y vamos hacia abajo, lo que también nos da negativo. Desde el 0 hacia abajo, negativo. Recuerden que nuestro punto 0 es el centro del mapa marcado por nuestro circulito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Menos 10, Juan Pablo. Bien, bien. Me ganó acá más rápido. Fue más rápido que yo. Menos 10, menos 10. Acá Juan Pablo nos escribe en el chat. Ya tenemos entonces menos 10, menos 10. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para llevar este tesoro hacia arriba? Nuevamente, hay que moverlo hacia arriba y luego hacia la derecha. Eso significa operaciones solamente son sumas. De menos 10 hasta 12, ¿cuántas unidades tenemos que movernos? Desde menos 10 hasta 12, ¿sí? Vamos a contar los cuadritos desde menos 10 hasta llegar hasta el 12 y ustedes me dirán cuántas unidades tenemos. Entonces, menos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Desde menos 10 hasta 0 hay 10. Y hasta 12. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perdón. Me estoy equivocando. Estoy mirando números por donde veo. Desde menos 10 hasta 12, sí. Me está equivocando, me está moviendo por el eje Y. Por poquito cometo un error, pero es desde el eje X, ¿sí? Perdonen, volvemos a hacer esto desde el comienzo. Recordar, desde menos 10 hasta 12. Yo sé que son 22 unidades que hay que movernos, pero igual hay que confirmarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 unidades.
Desde menos 10 hasta el 0 hay 10 unidades y desde este 0 hasta el 12 hay 12 unidades. 10 más 12 son 22. Es muy fácil de hacerlo por ese lado, pero igual también podemos contar los cuadritos desde el menos 10 horizontalmente hasta llegar al número 12 son 22 cuadros. Entonces tengo que sumarle a menos 10 más 22 para poder hacer esa traslación desde este tesoro que está allá en el bosque perdido hasta la fogata. Ahora sí nos movemos en el eje Y, ¿sí? Nuevamente tenemos que contar los cuadritos que están desde menos 10 hasta 7. Estos serían 17 unidades, ¿sí? Nos queda fácil si hacemos la operación, porque nosotros sabemos que son 10 puntos hasta 0 y otros 7 puntos de 0 a 7. Entonces podemos hacer la suma sencillamente de 10 y 7, 17, o contar los cuadritos. Obviamente nos tienen que dar 17. No sé, Juan Pablo, si respondí a tu pregunta, si tenías alguna duda respecto a esto. Yo sé que es de mucha concentración, porque tú miraste que a veces yo hasta me perdí, pero full concentración y podemos movernos. Listo. Camilo, ¿tienes alguna otra pregunta respecto a lo que hicimos hoy? No, señor. Listo. Espero que hayan respondido muy bien. Recuerden que hoy es el último día de entregar sus trabajos. Igual yo me voy a sentar hoy a revisarlos y pues más adelante les daré la retroalimentación. Espero que les haya gustado esta clase. A mí me gustó mucho lo que son los planos cartesianos. Ustedes miran que también es chévere, que no solamente es algo así como algo muy perdido, sino que también lo podemos trasladar a mapas. Y muchas cosas se pueden dar en el plano cartesiano. En física nosotros podemos ver el movimiento de, de un punto, de un punto A a un punto B, podemos ver el comportamiento de señales, ¿sí? Mucho más adelante vamos a empezar a emplear este plano cartesiano en diferentes tipos de cosas, pero todo a su debido tiempo. No nos asustemos, vamos apenas comenzando en lo que es mover un puntico y a medida que vayamos avanzando en matemáticas vamos a empezar a mirar curvas, rectas, círculos y lo demás en ese lindo mundo que es lo del plano cartesiano en matemáticas. Yo creo que ya vamos por terminar la clase, ya gastamos nuestra hora, comenzamos a las 7:30, son las 8:30. Ya nos podemos desconectar si queremos. Muchísimas gracias por venir. Los espero en nuestra siguiente asesoría, que es el día jueves de inglés y el viernes en informática. ¿Listo, Camilo? Que tú me estás preguntando por informática. El viernes nos vemos por informática. Que descansen, muchachos, que tengan un feliz día. Hasta luego. Chao. A Juan Pablo. Chao, Camilo, que descanses. Estás pendiente de la siguiente asesoría a las 9:30, ¿listo?